Bueno, buenas noches nuevamente para formalizarlo en la grabación. Gracias por estar aquí. Este es nuestro último encuentro, nuestro cuarto encuentro de este mes. Muchos hallazgos, descubrimientos, reflexiones. El día de hoy cerramos este lindo proceso con este título y es Cuarto encuentro, encuentro con la luz, la integración de los opuestos. Si bien hemos sido bastante valientes en revisar si las heridas y en tocarnos las heridas nuestras y de nuestra familia, el día de hoy de una u otra manera la idea es qué podemos hacer para seguir realmente siendo y no reproduciendo eso del pasado, esas viejas identidades, sino llegar a un lugar más central de lo que somos y encontrar allí la verdad propia, pienso yo, lo que le queramos llamar verdad. Ah, hoy tenemos una propuesta recogida de una lectura, no es una propuesta que necesariamente hayamos inventado de la nada, sino que nos gusta también trabajar con pensadores, investigadores que han hecho una maravillosa labor en producir conocimiento, en canalizar conocimiento también a través de la ciencia y a través de la filosofía. En este caso vamos a volver a retomar a Carl Jung, eh, nos ha iluminado mucho, pienso yo, o nos ha inspirado mucho a Yael y a mí en la creación de este curso y en este momento muy especial que estamos leyendo una de sus obras. mm, ¿Cómo se llama esas obras, Yael? Como cumbre, obras, que es el libro rojo de Carl Jung, una lectura recomendada si sienten el llamado y está en PDF en internet, si releen un poquito a ver si les llama, es difícil, duro, pero al mismo tiempo te da una sensación de que hay un entendimiento, ¿no? De que no estamos acá tirados en la nada, sino que hay unas lógicas y hay un Yo logro. recomendaría primero leer por lo que es como la gran obra magna de él y como la obra que de cierta forma es una obra de arte que tiene que ver con su propio autoconocimiento. Ya digamos que no es tan teórica, sino que también, sí, recoge toda su teoría, pero es como su gran obra de arte personal también, tanto a nivel, en todos los sentidos, por así decirlo. Le recomendaría también leerse una obra autobiográfica de él que es anterior, que se llama Memorias, Sueños y Pensamientos, si no estoy mal, en donde él escribe pues toda su experiencia como psicólogo, como filósofo, como semiólogo a lo largo de su vida y es hermosa. Y es hermosa porque además te permite entrar en ese diálogo interior con él, en esas cuestiones, en esas preguntas que se hizo de manera personal en torno a la religión, la espiritualidad, la psicología, su época. Y bueno, es hermosísimo. Vale, sí. Vale esa aclaración, porque este libro rojo que señalamos él no lo publicó, no lo quería publicar, se publicó fue en el 2000. Él muere Ujú. en 1950 y tanto y fue en el 2000 que logró ser publicado. Es todo un tema. Pero bueno, volviendo aquí, trayendo la respiración a este espacio, la presencia en este espacio, empezamos el cuarto encuentro. Queremos Bueno, empezar hagamos por... primero un recorrido por lo que ya hemos planteado desde el primer encuentro, que es desde la teoría junguiana, lo que algunos autores han, digamos, estructurado como ese proceso que atravesamos cuando empezamos un proceso de autoconocimiento. Los mencionamos brevemente, recordándolos que los hemos estado trabajando a lo largo de estos tres encuentros, que es, uno, el cuestionamiento del inconsciente, que implica empezar a indagar sobre el inconsciente personal. Dos, digamos, ese indagar en uno mismo implica a veces como un distanciamiento, como una ruptura, ¿no? Como un alejamiento muchas veces de ese orden consciente hacia el retiro interior, por así decirlo, pues en cada uno de una manera muy particular. Y a lo largo de la historia, en diferentes pensadores, en diferentes personas, de manera muy particular. En el tercer punto, que fue el que trabajamos a lo largo de dos encuentros, fue el encuentro con la sombra. Recordemos que nosotros decidimos abordar del encuentro con la sombra puntualmente el encuentro con las heridas, ¿no? Las heridas del alma. Como hemos mencionado, en las sombras no solamente se encuentran heridas, ¿no? Por lo menos hace poco hablando en una terapia con alguien, pues llegamos como a la identificación de algo, ¿no? Y lo veíamos mucho con la herida del abandono, ¿no? Cuando la persona no ha sido abandonada,
esa persona que abandonó, de cierta forma, sigue ocupando un lugar simbólico. Eso en psicoanálisis junguiano se llama un fantasma. Entonces, parte de todo este encuentro con la sombra también es el encuentro con los fantasmas, que son esas personas que de cierta forma ya no están, pero que siguen ocupando lugares y que siguen teniendo una carga energética y una carga psíquica. Eso es muy interesante porque en el libro Jung, en el libro rojo de Jung, Jung plantea todo el encuentro con el mundo de los fantasmas. Entonces, no hay que ver esto del mundo de los fantasmas. Por supuesto que Jung se pone a estudiar todo el tema de las diferentes tradiciones religiosas y espirituales que tenían mitologías vinculadas a atravesar el mundo de los fantasmas, el mundo de los muertos, ¿no? Pero esto también veámoslo de una perspectiva un poco más presente, más psicológica, digámosle así, como todos esos lugares simbólicos, esas cargas que de cierta forma son parte de nosotros, pero que realmente no están materializados, digamos, como una persona, sino que están allí, ¿no? Ese ex que todavía sigue ocupando un lugar, ese hermano que todavía sigue ocupando un lugar, esa persona que se murió, por ejemplo, y todavía sigue ocupando un lugar, son fantasmas que de cierta forma tienen toda una carga simbólica. Eso con todo el encuentro de la sombra, pero que vamos a darnos cuenta que es un espectro infinito donde también hay arte, ciencia, etcétera. Y el quinto encuentro, el cuarto punto del proceso de individuación es lo que vamos a tratar hoy, que es lo que se denomina la polarización de los opuestos, la integración de los opuestos y el encuentro con la integración de la luz, ¿no? El encuentro con la luz. Entonces, por ahora, dejémoslo así a modo de pregunta un poquito, ¿qué significa la luz, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entendemos por luz? Nos vamos a dar cuenta que el concepto de luz a lo largo de las historias de la espiritualidad, de las religiones, es un concepto que se ha pensado de muchas formas, que se ha experimentado de muchas formas. De hecho, hay filósofos místicos que se dedican solamente a estudiar el concepto de luz, como también se dedican a estudiar el concepto de sombras. Entonces, pues ahí es preguntarnos un poquito qué es eso de luz, ¿no? Hoy en día, con todo esto del marketing espiritual, con todo esto de la moda espiritual, porque también es una moda y no por eso es bueno o malo, simplemente hay una moda espiritual, pues se habla mucho de la luz, ¿no? La luz y la luz y la luz y la luz. Pero yo creo que una pregunta seria y realmente profunda con respecto a este concepto y a esta experiencia es, bueno, de manera particular, ¿qué representa eso? ¿Qué significa eso en nuestra vida interior? Entonces, Miguel eligió esta imagen. Recordemos que Miguel es el gran, ¿cómo se dice? El curador de este taller. Y abajo, pues, tenemos una pregunta y es, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres frente al espejo cuando estás solo? Entonces, queremos abrir un poquito esta pregunta y también que nos compartan un poco la experiencia de este mes, ¿no? En función a esta pregunta, que la empezamos en el primer encuentro y es ¿quién soy? ¿No? Eh, Les cuento a nivel personal, este mes realmente ha sido, le contaba a Miguel ahorita, hace poco que nos vimos, que la verdad a lo largo de este mes he estado como, he tenido inclusive sueños donde siento que estoy hablando con mis sombras y son conversaciones muy profundas donde siento que los sueños son extremadamente largos. Entonces me gustaría un poquito que también entretejiéramos un poco cómo ha sido la experiencia, qué ha movido, qué han logrado, digamos, qué preguntas han empezado como a indagar a lo largo de este mes. Con esta pregunta que tenemos hoy, que es ¿quiénes somos frente al espejo o quiénes somos cuando estamos solos? Manu. Pues mira que justo he tenido como 2 semanas en las que he estado como siendo un poco más conscientes de dónde reacciono, ¿sabes? Como, por ejemplo, hoy justo, es que hoy justo tuve una conversación así con un amigo, me dijo algo y yo reaccioné de una como si me estuviera atacando, pero antes de reaccionar, yo fue como, espérate, o sea, no te puedo hablar ahora porque te voy a hablar desde una emoción que sé que es pasajera y tiene una historia detrás de espérate y ya, yo vuelvo. Me dijo, ¿qué emoción tienes? Y yo, rabia. Y él como que, ok. Entonces yo empecé a pensar, bueno, a lo bien, y se me aceleró el corazón y sentía esto acá caliente y todo mal y ya estaba trabajando y ya como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces respiré, me acordé de este taller y dije, bueno, a ver, ¿qué herida está ahí activa y por qué? La herida del rechazo, full ahí.
Y no era porque él me lo estuviera diciendo, o sea, él utilizó una palabra que en mí activó esa herida y yo actué desde ahí y ya yo le iba a empezar a rechazar a él y a seguir un círculo que tengo en mis relaciones. Y fue como, no, espérate, a ver, que el taller sí va para algo. Y eso, o sea, como que me tuve como ese, como justo como está este personaje de la foto, como de centrarme y ir hacia el centro y venir, o sea, a ver, ¿qué está pasando adentro? ¿Por qué está reaccionando hacia afuera? Y fue bien interesante, fue doloroso, porque claramente uno recuerda cosas que le han dicho, ¿no? Como de un rechazo de madre, de hermanas, de X que están por allá y que todavía le hablan a uno, ¿no? Como si estuvieran en el presente, pero ya están por allá, pero la herida sigue así. Entonces fue una experiencia bien interesante detenerse y poder actuar de una forma distinta y fue bonito. O sea, cuando yo pude como venir ya, o sea, ya puedo hablar, ya pasó esto y le conté pues como todo el raciocinio que tuve, fue como, ah, marica, sí se puede. Sí puede ser distinto, qué chimba. Entonces sí, fue bien interesante y justo pasó hoy también, como una experiencia así cercana. Maravilloso, Manu. Realmente esa es la clave de la transformación, lo que tú acabas de compartir, ese me doy cuenta. Y al darme cuenta, pienso quién quiero ser en este momento. O reproducir las viejas versiones de mí mismo o actuar desde esa versión que quiero ser y la encarno en esa decisión. Maravilloso. Gracias, Manu. Otra persona que quiera compartir su experiencia en este mes o quiera compartir algo de esta imagen acerca de quiénes somos realmente cuando estamos solos. Y solos no necesariamente físicamente, ¿no? Hay momentos en donde estamos acompañados, pero nos sentimos solos. Es preguntarnos quién realmente somos o nos hemos dado Yo, cuenta. Dale, Pau. a ver, esperen, pongo la cámara también. Bueno, yo cuando estoy sola, depende por supuesto del estado de ánimo, de las circunstancias, del momento, pero a mí me encanta mi soledad, me fascina. O sea, como que disfruto, por ejemplo, de mi desnudez, disfruto de bailar, de cantar, escribir, también de hablar con un montón de personas que tengo pues a distancia. Es un momento de mucha intimidad y como de encontrar autenticidad y además de emociones muy genuinas, desde lo más oscuro, o sea, como tristezas muy hondas, enojos también, o también pasarla una chimba, yo me disfruto un montón, entonces como que, y de hecho, me cuesta creer que haya personas que no amen su soledad. Y conozco gente que amo profundamente, de mi familia, por ejemplo, gente muy cercana que le temen mucho a la soledad y es como que, ¿por qué? ¿Cómo es posible? A mí me encanta. Eso. Pau, gracias. Álvaro José levantó la mano. Sí, creo que una de las em, ¿cómo se dice? De las confrontaciones, no, como el que me di cuenta, una de las cosas que me di cuenta que más me sorprendió de pronto fue en la segunda clase, cuando empezamos a hablar de las heridas, y yo sé que yo dije esto en aquella ocasión, pero ya pasando 2 semanas después veo las consecuencias. En ese día yo les dije que al inicio cuando empezamos a hablar de las heridas, yo dije como, no, pues yo no tengo heridas, como yo no tengo heridas así fuertes que yo sienta. Y al final de la clase fue súper claro, como, deja de mentirte, tienes un montón de heridas. Em, entonces, y creo que desde ahí estaba pensando mucho en cuidar esas heridas. Y algo que me pasa es que siento que a mí siempre me ha gustado mucho la rumba, me gusta salir a bailar, me gusta mucho bailar. Pero por estas heridas siento que tengo como que peleé con la rumba y necesito sanar antes de estar bien otra vez con la rumba. Y he tenido 2 oportunidades en donde me han insistido mucho en salir a rumbear y voy a la previa.
Y es como, no, ya, hasta aquí. Y después de que me insisten mucho, 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 y se dan cuenta que no voy a ir y que no es por hacerme el rogado, que no, me he sentido muy fuerte, como, y me devuelvo para la casa, todo el mundo se va a rumbear y yo me vuelvo para la casa feliz, como, sí, mi decisión era no ir a rumbear y no salí a rumbear. Y siento que eh, como que en el camino de allá para acá, me siento muy como eh, agradecido conmigo mismo de que me estoy cuidando y que no, por más de que me guste bailar, por más de que en las previas estoy súper bien, yo sé que no me hace bien en este momento. Entonces, y creo que tal vez sin esa sesión, esa segunda sesión en donde empezamos a hablar de las heridas, pues tal vez habría aceptado ir y tal vez estaría echándole sal a la herida. Entonces, bueno, esa experiencia quería compartir. Maravilloso, Álvaro. Eh, me reconozco en tu historia, me identifico en eso, de decir, bueno, no, esto es lo que quiero. Y cómo ese actuar desde el querer real te da una sensación de, este soy yo. Y qué lindo, me conozco, me reconozco. Qué lindo, gracias. Y Sí, a me mí también cuido. y me cuido. A mí también me conecta mucho el tema, por lo menos hay una frase que a mí se me quedó hace muchos años como muy internalizada y como que me decía mucho y yo era como, pero ¿qué significa? Y era sencilla, pues es inclusive de esos libros que uno ve ahí en El Éxito, que aparece ahí la frase, pero decía algo así como decirse no, no, decirle no al otro es decirse sí a sí mismo. Por ahí después vi que un filósofo también como que lo decía, bueno, en fin. Pero el tema era que para mí ha sido como clave, ¿no? A veces es muy difícil, eh, pues, ponerle mala cara a la gente. A veces es difícil decir no, a veces es difícil poner límites, a veces es difícil. Pero yo creo que parte de todo esto y lo que vamos a hablar hoy es qué significa cuidar ese centro, ¿no? Lo que, por ejemplo, decía Manu ahorita de, bueno, me centré, ¿no? Dije, ¿cómo está este escenario? ¿Qué debo hacer y todo? Porque muchas veces realmente nosotros operamos desde lo externo, ¿no? Nos dejamos afectar mucho por todo lo que sucede, todo lo que se decide, todo lo que se piensa, todo lo que se hace. Y pues caemos en lo que Michel Foucault decía, ¿no? Entonces somos pensados, somos hechos, somos decididos. Y esto no es fácil, esto no es fácil, esto es un ejercicio que nunca termina. Lo que en el existencialismo se denomina la responsabilidad existencial es asumir, o sea, es asumir, este es mi cuerpo, esta es mi conciencia, e inclusive teniendo un infinito inconsciente, ¿no? Eh, pero me corresponde a mí cuidar esta parte, tomar decisiones, por lo menos parte de lo que se denomina la crisis existencial, ¿no? Que es ponernos a pensar en muchas posibilidades y decir, bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Estoy ante un mar de posibilidades y no quiero ninguna o ninguna me llena, en fin. Parte de todo eso es empezar a tomar decisiones de lo que hay, con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que más resuena realmente con nosotros. ¿Ya? Uno puede tener siempre, pues inclusive, miren, hablando un poquito de corrientes espirituales, para el santerismo, para la santería, uno tiene más de 5.000 caminos en cada instante, dicen ellos. Por eso, dentro de la cosmovisión de la santería, el suicidio es un pecado para ellos, porque de cierta forma es optar por el último camino de 5.000 posibilidades que uno tiene. Eso como desde su cosmovisión, ¿no? Entonces es ver un poco eso, ¿no? Tengo diferentes alternativas, cuál decido y a partir de esa decisión construir, porque si no, no estamos construyendo, estamos siendo construidos. Entonces, bueno, hay un poquito de eso. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, yo quiero compartir algo. Yo quiero compartir que Bien. a las 8 tenemos que estar en un lugar especial de la diapositiva, Yai, para que lo tengas consciente, lo Dale. internalices, porque vamos hoy a dibujar por ahí un poquito, ¿listo? Entonces, Sí, sí, sí. voy a Entonces, decir sigamos. qué decir, exactamente. Perdón, ¿Listo, chicos, pero chicas? Ujú. sí, sacamos la introducción. Empezamos este viaje, ¿no? Con una de las películas que tanto a Miguel como a mí nos gustan mucho, mucho. Recordemos que estamos desde una perspectiva un poco junguiana con todo este taller. Para Jung, toda narración, por lo menos, no toda narración, como él decidió, literalmente decidió, interpretar los mitos, interpretar los cuentos,
interpretar las historias, las leyendas, fue entender de que toda leyenda es en sí mismo una psiquis, ¿ya? Es decir, un cuento donde hay 10.000 personajes, no exageremos tanto, un cuento donde hay 10 personajes, todos esos personajes hacen parte de una vida psíquica como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque de cierta forma ese cuento sale de un autor, ¿ya? O si sale de 2 o 3 autores, de cierta forma es ese mundo psíquico de ellos el que crea esa narración, ese mito, ese cuento, esa historia. Entonces, a él lo que le interesa es eso. ¿Qué proyecta el autor en ese mito? ¿Qué proyecta el autor en ese cuento de su propia vida psíquica, de su inconsciente? Entonces, de esta misma forma, nosotros nos vamos a aproximar, y por eso nos hemos venido aproximando un poco con algunos fragmentos de Matrix, para darnos cuenta que todas las, inclusive las 3 películas de Matrix, que son como una especie de mito contemporáneo, inspirado en muchos mitos, como en muchas tradiciones como Buda, Cristo, inclusive el hinduismo, bueno, tratan y vinculado hoy en día a todo el tema de la tecnología, de la ciencia, crean un mito contemporáneo. Entonces, este mito pues, nos va a hablar de diferentes personajes. Entonces, vamos a presentarles hoy este fragmento y lo discutimos. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA, inteligencia artificial, un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas, pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Los cultiva. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos.
Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Maravillosamente confrontativo este pequeño segmento de la película de Matrix. Tiene una razón por cual lo hemos traído el día de hoy y ya les explicaremos por qué hay relación en lo que estamos haciendo con lo que de una u otra manera el personaje de Neo, que es el personaje del héroe, que habita en cada uno de nosotros, personas valientes que se animan a ir más allá de esa programación cultural y social que representa mucho el tema de las máquinas, ¿no? Como Instagram, redes sociales, los noticieros, la cultura, nos condicionan a creer que somos una idea, una imagen, una identidad bien limitada. Quisiera rápida, o sea, Jay, sí. Sí, bueno, yo quería como conectar el video de Matrix con una experiencia que tuve esta semana. Pues a mí en terapia me gusta a veces integrar algunas herramientas de Gestalt y en Gestalt pues está todo esto del el ejercicio frente al espejo, ¿no? Entonces esta semana estoy trabajando con un chico y hicimos la dinámica. Vamos a mirar qué literalmente vemos frente al espejo. Y fue muy fuerte, la verdad. Si el ejercicio duró media hora, este chico solamente pudo verse dos veces pudo mirarse fijamente, digámosle así. Y lo primero que proyectó frente al espejo fue asco. Fue asco, dijo, me tengo asco, no puedo, me genera mucho asco. A todas estas, ¿por qué? ¿Por qué lo planteo? Uno, por la primera pregunta, ¿no? ¿Qué vemos frente al espejo? Lo otro, la propuesta de Neo, que de cierta forma se conecta con la imagen que tenemos ahorita al frente, que es una célula de energía. Tanto la biología como la física cuántica como la física entiende que nuestros organismos funcionan debido a energía. Nuestra psiquis, nuestro cerebro funciona debido a ciertos lazos, a ciertas redes neuronales que funcionan a través de la energía. Lo que sucede es, parte de esto del autoconocimiento tiene que ver con cómo aprendemos a conocer nuestra energía, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros proyectamos constantemente con nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros proyectamos cuando estamos frente al espejo? Cuando estamos frente al espejo, estamos frente a una imagen, que de cierta forma esa imagen es la que más se vincula con nosotros porque es nuestro reflejo, más no lo que somos. Pero ¿qué proyectamos frente a esa imagen? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que proyectamos? ¿Qué emoción proyectamos? ¿Qué sentimiento proyectamos? ¿Qué pensamiento proyectamos? Todo esto me parece interesante y por eso con Miguel decidimos elegir esta escena de Matrix, porque en esta escena hay muchos símbolos que de cierta forma se vinculan con esto de conocernos. Y uno es literalmente la proyección, ¿no? Le dice Neo, esto es una proyección, esto que tú ves es una proyección de la realidad. Y después le empieza a cuestionar sobre la realidad misma. ¿Por qué? Porque hoy la sociología tiene un concepto que es súper utilizado en memes y en todo lado y es la realidad es una construcción social, ¿no? La realidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque generalmente todos estos principios de verdad, todos estos principios sobre la realidad son construcciones, son proyecciones de grupos de sujetos, ¿ya? Un grupo de sujetos conforman una sociedad y proyectan su energía para construir una sociedad. Volviendo al tema otra vez de Neo. Tenemos a Neo frente al espejo y le presenta, y lo que hay es esto, Tim. Una escena donde Matrix, jugando a ser proféticos,
están proyectando el 2030 o el 2000 algo, el 2070 o el 2000 yo no sé cuánto, ¿no? Neo le estamos, Morfeo le está mostrando a Neo que él en realidad no está en 1900 y tanto, sino que realmente el mundo ya está en el 2000 tanto y que está completamente desierto. El concepto de desierto, a lo largo de la historia de la psicología y a lo largo de la historia de la filosofía, pues ha tenido un papel muy fundamental porque en el desierto, de cierta forma, ¿qué hay en el desierto, no? El desierto de lo real. Muchas veces en ese proceso de autoconocimiento nos tenemos que enfrentar con el desierto de lo real y es cuando nos damos cuenta de que detrás de todo eso que nos han pintado, ya detrás de todas estas estructuras que muchas veces hemos internalizado, no hay nada. Ya, ese es el desierto de lo real. Y eso es lo que Morfeo le está tratando de enseñar a Neo. Detrás de todo eso que tú piensas, que de cierta forma es la cultura, es la sociedad, es lo que es la realidad, pues te están montando literalmente una proyección. Obviamente esto genera muchas veces pues una cantidad de emociones, una cantidad de experiencias en función de esto. También pues no lo veamos tanto como lo plantea, es una película de ciencia ficción, ¿no? No lo veamos así como, no, es que el mundo en el que vivimos no es real, no. O sea, es tan real que al final es una proyección. Miguel. Exacto, para ir dándole, para continuar lo que decía Yael y estructurarlo en una propuesta, en la propuesta que estamos diciendo es, hay dos inconscientes, por así decirlo. El inconsciente individual, que es todo lo tuyo, todo lo que no eres consciente de tu mismo ser, pero al mismo tiempo hay un inconsciente colectivo, que es lo que Morfeo le está presentando a Neo en esta escena, lo que está evidenciando. Hay un inconsciente colectivo en el cual están todos estos contenidos de lo que se supone ser un hombre, de lo que se supone ser una mujer, de lo que se supone que es la realidad. Muchas veces, como es un inconsciente, no nos damos cuenta que hemos construido nuestra identidad con base al inconsciente colectivo. ¿Y qué pasa si construimos nuestra identidad con base al inconsciente colectivo? Simplemente estamos reproduciendo el mismo sistema y estamos energizando el mismo sistema tradicional basado en el patriarcado, basado en el poder, basado en el dinero, basado en el más fuerte es el que manda, basado en todas estas principios de verdad que nuestra cultura se ha proyectado y se ha erguido a lo largo de los últimos milenios. Entonces, la idea de este momento, la idea de este cuarto encuentro ya te doy la palabra, Manu, es entender de que debemos de penetrar o debemos de develar ese inconsciente dentro de nosotros, develar ese inconsciente colectivo que hemos internalizado, que hemos hecho propio para decir, no, esto no soy yo soy más que esto y estoy en la tarea de encontrar realmente quién soy yo. Aquí entonces entra la gran importancia del conocerse a sí mismo. Por eso, ya él y yo, a pesar de que colegas nos dijeron, ese título para un taller no vendes nada, pero nosotros sabíamos que la importancia de conocerse a nosotros mismos, lo que se traduce después es en la libertad de vivir realmente la vida y no vivir en la ilusión del inconsciente colectivo, que es lo que estamos viviendo de una u otra manera en estos momentos. En esa gran neurosis de la guerra entre Rusia y Ucrania que tiene que ver con nosotros, y ojo, el inconsciente colectivo no es algo no real, no estoy diciendo que no sea real, es real porque sucede y acontece, pero tenemos la libertad de decidir qué es real y qué no es para nosotros. Ese es el punto el cual señalo en este momento, que vamos a hablar porque de dónde podemos tomar esa decisión es entendiendo de que nosotros creamos nuestra realidad, de que nuestra conciencia es lo que decide proyectar nuestra energía frente a una línea de tiempo que representará ciertas manifestaciones de lo que queremos ser. No necesariamente estamos determinados por la cultura, que es uno de los grandes, es decir, las castas en el hinduismo, ¿no? O sea, la casta de los intocables. Si tú nacías en una familia, tú no podías tocar a la familia de la persona a la que servías, porque si nacías en una casta social, en temas de casta, tú naciste para servir y las personas a las que, o sea, servir como persona que hace el aseo en las casas, y tú no podías tocar a las otras personas, etcétera. Eso tenemos que transmutarlo y realmente irnos apoderando de nuestro centro creador, que es un poco la idea de lo que vamos a trabajar ahora en adelante con estas actividades que tenemos. Manu.
Pregunta, trataré de ser lo más concisa posible. Ujú. Yo te escucho hablar y yo lo que escucho es, o sea, son varias cosas. O sea, estamos hablando de que hay un inconsciente colectivo, ese inconsciente colectivo de una u otra forma tiene un efecto en nosotros y nosotros podemos decidir si actuar bajo ese inconsciente colectivo o sanar la parte que nos corresponde para poder que sea distinto. ¿Sí o En qué? esa So última far, parte. good. Sí. Bien. La pregunta es, si todos sanamos, en un caso hipotético, pues, que todo el mundo sane y que todo el mundo cambie ese inconsciente colectivo, de todas formas, habría un inconsciente colectivo, ¿no? ¿Cómo? O sea, es como tratar de sanar a toda la humanidad. O sea, Sanándote a sí, ti misma es la única forma que puedes ayudar a sanar claro, el colectivo. pero entonces sería como, o sea, como que el objetivo, no sé final o qué, pero es como sanarse uno, la parte de uno, para que lo otro se sane, para que entonces los nuevos que lleguen y lleguen a ese inconsciente colectivo no sea un inconsciente colectivo tan paila como el de ahora. Más o menos, ¿sí? Más o menos, mira, Manu, te comento una experiencia. Yo cuando empecé a fortalecer la dimensión espiritual que todos tenemos, sino que decidimos si fortalecerla o no, si alimentarla o no. Una de las consecuencias de alimentar la dimensión espiritual de los seres humanos es una sensación de pertenencia al todo. Tu conciencia se va abriendo a una experiencia de, bueno, hago parte de la vida y la vida hace parte de mí. Y en esa relación hay una sensación de seguridad, de sentido y de amor. Y yo decía, y ante el amor, en mi caso especial, mi respuesta es, ¿qué puedo hacer con este amor y con esta emoción tan linda que siento por la vida? ¿Qué puedo ayudarle? ¿Cómo le puedo ayudar a la vida? Decía. Y la respuesta que mi misma conciencia me respondía era, sánate. Es lo único que te pedimos en este momento para ayudar a otras personas, sánate. En la medida que tú sanas, tu palabra sana. Tú tocas a las otras personas desde una posición sana. Y ese toque, y lo decía Lang, uno de los psiquiatras que lideró el movimiento de antipsiquiatría, dice que el arma más poderosa que tenemos, o lo más poderoso que tenemos en estos momentos, es el boca a boca. Es esa interacción diaria, cotidiana, que tú tienes con tu familia, con tus amigos y tus seres cercanos. Ese, ese es el vehículo de la transformación. Y si nuestra palabra es una palabra inconsciente, del inconsciente colectivo, o es una palabra herida, ¿qué estamos reproduciendo? Pero en cambio, si es una palabra que ya ha sanado, que ya ha sido consciente de, empieza a haber un cambio. Y una última idea para que lo tengamos también claro aquí, y se lo decía ya él ahora. El inconsciente y la conciencia no son dos cosas aparte. No es que la conciencia va por allá y la inconsciencia por allá, no. Es un mismo organismo y por eso miren acá la figura de la geometría de la flor de la vida. Somos un mismo organismo, pero hay momentos donde no somos conscientes de lo que somos y hay momentos de que sí somos conscientes de lo que somos. O sea, es una escala de una misma figura, como es arriba, es abajo. Yo pues comentaría un poco con respecto a lo que Manuela plantea. Una trampa, una de las primeras trampas que se nos ponen en el camino del autoconocimiento, e inclusive yo en el libro que estamos leyendo con Miguel, plantea algo fundamental y es que uno tiene que matar al héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera trampa del autoconocimiento es querer salvar, ¿no? Eso en alguna psicología, en algunos conceptos inclusive patológicos, es el el síndrome mesiánico, ¿no? Esto de yo vine a este mundo a salvarlos a todos, ¿no? Puede ser motivado por unas cosas muy bonitas, ¿no? Puede ser, no, pues súper lindo, pero al final eso te va a frustrar. Tarde que temprano eso te va a frustrar, ¿ya? Dos, con respecto a
con respecto a lo que decía Manuela, que me parece muy puntual porque nos frustra, y es bueno, pero es que esto, el inconsciente siempre va a seguir existiendo, las heridas siempre van a seguir existiendo, el ser humano siempre, la historia, por lo menos hasta ahora, no nos ha demostrado que lleguemos a un lugar utópico donde ya construyamos el paraíso. Por ahora la historia no nos lo ha demostrado, por ahora. Eh, ¿Yo con qué me quedo? Yo me quedo con una frase de la física cuántica, que es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y me quedo con lo que planteaba Álvaro al principio, que es aprender a cuidar, ¿ya? Aprender a cuidar la energía. Yo creo que más allá de querer salvar al planeta, querer crear una civilización perfecta, querer, por ahora, pues yo siento que eso son cargas muy pesadas que nos vamos a poner y que nos van a imposibilitar una cantidad de cosas, y que vamos a quedar a veces, muchas veces, frente al ridículo, queriendo salvar a gente que no se quiere salvar, pienso yo. Yo lo que creo es aprender a cuidarnos, o sea, es como parte de la sanación, como yo la entiendo. No es una vaina utópica de salvar el planeta, de construir un mundo perfecto, de vivir en la utopía máxima elevada, sino es aprender a cuidarnos tal cual y somos, ya, con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestros procesos, con nuestras guerras, con todo. ¿Qué es lo que yo me planteo? Pues aprendemos a cuidar esta energía, que por eso también habíamos decidido un poco traer el tema de Morfeo, ¿no? Y es, somos una pila. Vuelvo un poco a plantear el tema de lo que me pasó esta semana, que fue una terapia muy, que a mí me movilizó mucho. Eh, yo le preguntaba a este chico, ¿no? Y me decía, asco. Y luego yo le decía, bueno, cierra los ojos, no te mires frente al espejo. ¿Qué hay dentro de ti? Entonces, un poquito así apelando a la ciencia, me decía, órganos. Y yo, bien, ¿qué hay más allá? Y me decía, huesos. Y yo, bien, ¿qué hay más allá? Entonces, así que queda así como, ¿pero cómo así? Entonces yo le dije, sí, si yo te traigo a ti 22 huesos, un órgano, un pulmón y unos ojos, y te los tiro ahí en una mesa, ¿qué hay? Entonces me decía, no, pues nada, un reguero de sangre. Entonces yo le decía, vale, lo que hace posible que nosotros estemos aquí hablando es que todos estos órganos tengan un tejido energético, ¿ya? Funciona biológicamente debido a un tejido energético. Entonces ahí fue cuando me preguntó, ¿cómo? ¿Tú crees en el alma? Entonces yo le dije, porque obviamente hoy la ciencia no habla de alma, hoy la ciencia habla de mente, habla de una cantidad de otros conceptos que al final siguen siendo lo mismo, pensado de otras formas. Y entonces yo le dije, sí, yo la verdad sí, yo utilizo el concepto de alma y lo utilizo desde la tradición oriental con el concepto de energía vital. Somos energía, el alma es nuestra energía vital. Entonces él me decía, bueno, y si yo no tengo alma, yo le dije, es que si tú no eres consciente y no cuidas tu energía, tú pierdes tu alma, ¿ya? Entonces, pues parte de todo el proceso que estamos viviendo es un tema de depresión, fatiga, pérdida de energía, no querer separar de la cama, literalmente cero conciencia sobre su campo de energía. Entonces, lo traigo a todo esto, ¿por qué? Por el tema de la pila, ¿ya? ¿Cuál es la gran metáfora de Morfeo con esto de la pila? La pila funciona para que una máquina, una gran máquina, opere, ¿ya? La pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra energía? ¿Ya? Y yo aquí no me voy a poner con vainas mesiánicas de vamos a operar todos en función de esto, de lo otro, vamos a salvar el planeta, vamos a hacer, no sé, cada uno decidirá, porque tenemos una libertad, ¿ya? De qué hacer con la energía, qué hacemos con esta pila que somos de energía, cómo aprendemos a cuidarla o no. O sea, así de libres somos. Vos puedes literalmente irte a una fiesta y destruirte, consumir 10.000 sustancias, acabar tirado, vomitado en una alcantarilla, o puedes literalmente hacer otras cosas con la energía. Y ni una es buena ni la otra es mala, simplemente uno decide, ¿ya? Y esta es una de las grandes paradojas de la existencia. O sea, así como en este momento estamos nosotros aquí tratando de pensar cómo nos conocemos, está Putin tratando de acabar con un país entero. Así de libre es esta energía. Entonces no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es que, ¿qué decidimos hacer con esto? Pienso yo. Y ahí la lista es desde qué conciencia tomamos esa decisión de lo que hacemos con nuestra vida o no. Retomando un poco para no dejar el tema del héroe, porque el tema del héroe me gustó mucho y lo decíamos allá, el libro que estamos leyendo destruye al héroe. No obstante, sí, ya él decía ahorita que hablábamos, decía igual hay que tener la fuerza del héroe, pero no identificarnos a que somos el héroe. El héroe solo es una de las múltiples fuerzas que actúa en nosotros, asimismo como la herida, asimismo como el hijo, asimismo como la madre, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en esta libertad de decisión, vale Álvaro, vale, digo la idea o no, mejor tú participa porque la idea tiene que ver con la próxima diapositiva. Dale. Ok, gracias. Algo muy pequeño.
Em, ¿Cómo mato al héroe sin dejar de ser empático? Buena Esa es pregunta. la fuerza del héroe, la valentía del héroe, que yo siento que es como soltar un poco también esta cuestión de querer que el mundo sea como nosotros pensamos que es lo mejor, ¿no? Pero de cierta forma darnos cuenta de que esto que somos es tan valioso que lo podemos compartir, pienso yo, no sé. Vale, Álvaro, el héroe tiene un centro y ese centro tiene otras caras que no solo es el héroe. Entonces es entender de que el héroe también tiene un punto ciego y es entender lo que dice ya él. El héroe quiere que el mundo sea como él es, como él cree que es, emulando al Dios al cual él cree. Recuerden que el héroe, de una u otra manera, se inspira en una idea de Dios y esa idea de Dios son unos valores, los valores que ha tenido cada cultura en un momento específico de la historia humana. Entonces, ahí a veces nos cegamos, el héroe a veces se ciega, por eso a veces muere, por eso a veces se envenena, porque realmente no ha entendido de que hay un sentido, y esto es lo que estamos tratando en el libro que estamos leyendo, hay un sentido de la vida, pero también hay un contrasentido de la vida. Y es lo que está pasando por Putin, ¿no? En estos momentos, a propósito, o sea, él tiene unos sentidos, él tiene, que para nosotros es un contrasentido, pero él en su realidad tiene un sentido de lo que está haciendo y él cree que está protegiendo la humanidad del nuevo orden mundial encarnado en Occidente, porque Occidente cree que solo lo que ellos creen es lo que debe de ser, y Putin está está opuestamente en esa misma posición. Ustedes no van a decir qué es lo que debemos de ser como sociedad. Aquí hay otros valores y yo voy a irme a la guerra por estos valores. Entonces, ahí hay una lucha que precisamente es un tema de quién es el héroe aquí. Entonces, ahí está la dificultad del héroe, pero es ir más allá de ese sentido, ir un paso más profundo. Y a tu pregunta, que es maravillosa, y es cómo no matar al héroe e irme a la guerra, ¿no? Porque a veces el contrasentido es caótico. Pero ya vamos a ver cuál es el centro que organiza todo esto, porque, como te decía, el héroe tiene un centro. Vanessa, Pues mira que frente a esa reflexión de lo del héroe, mm, yo siento que hay que saber orientarlo bien. O sea, como que obviamente hay que matar la idea como de yo puedo salvar al mundo yo sola, porque obviamente no, pero como que si lo empezamos a orientar, o sea, lo empiezas como a, o sea, tú dices, ok, yo tengo esta idea, ¿sí? Y yo creo que yo puedo cambiar el mundo con esta idea. Entonces tú empiezas a mirar, ¿quién ha implementado esto? Entonces, esta gente o esta gente. Ah, nadie lo ha implementado, entonces yo lo voy a implementar. Entonces sola no puedo hacerlo, necesito encontrar gente que piense como yo, ¿sí? Tenemos una energía similar, empezamos a crear una realidad, empezamos todos a tener una acción heroica y terminamos influyendo en el mundo. Pero lo que pasa es que uno no puede creerse, pues, o sea, esa es una energía, digámoslo, orientada como colectiva, pero si uno cree que eso como que está en la potestad de uno, pues, pero sí, digámoslo, tampoco está mal como, o sea, tampoco está mal no pensar que uno sí puede tener un papel relevante en un sentido histórico en algún punto. ¿Sí me hago entender? O sea, como que si tú te unes con las personas adecuadas y crean esa realidad, lo pueden lograr. Solo que pues no te puedes creer pues Putin, ¿no? Que crees que todo lo puedes hacer solo, pues, y yo contra el mundo, pues eso así no. Pero sí, si te unes con las personas adecuadas, sí, hay, sí lo hay puedes plasmar. para mí lo importante también del héroe me inspiro escuchándote es realmente preguntarnos desde dónde nace esta motivación de ser héroe. ¿Cuál es mi motivación en ser héroe? Porque yo he estado bajo la figura del héroe por mucho rato de mi vida y ahorita el libro me está diciendo, pero no en ese sentido porque mi motivo de ser héroe era ser héroe de mi propia vida, ¿no? No héroe para otras personas. Eso es lo que menos me interesa en lo que yo hago y en lo que yo soy. Pero si podemos canalizar esa energía del héroe, porque es una energía edificante, si en la figura de ser héroe de mí mismo, a mí me parece supremamente terapéutica y que funciona de una u otra manera hasta cierto momento, porque entendamos el inconsciente emergente, ¿no? Recuerden ese concepto de que el inconsciente no es solo lo reprimido, sino que cuando estamos listos nos va a abrir nuevas ventanas. Total. Mm, Una cosa también, yo para terminar, una cosa Dale. yo pienso que es como vos soñarlo, encontrar la gente adecuada, implementarlo y que funcione.
Porque es que ese es el otro tema, o sea, uno hace todo ese rollo y luego como que si el mundo está preparado para ese salto cuántico, pues se da, pero si no, pues se intentó, pero pues sí, yo siento que Y por eso es mismo, un y ese es tema. el peligro del héroe, porque ya vamos a ver de que si se intentó y no funcionó, vamos y creemos que somos el héroe, nos vamos a frustrar. Pero si lo intentamos y sabemos que no somos el héroe, sino que hay una dimensión más profunda, animando al héroe, motivando al héroe, dándole la energía al héroe, si nos ubicamos desde allí, vamos a vivir una vida más desapegada de lo que ocurra en el mundo y vamos a estar Y el centrados en nosotros resultado. mismos y del resultado. Manu rápidamente y Fabián. ¿O quién levantó la mano primero? No vi. Creo que Manu. Y después Fabián. No sé, igual lo mío es como corticos, pero Dale, dale. es que se me ocurrió algo cuando hiciste la pregunta, Álvaro, pero se preguntaba por interno, que claro que habías preguntado, porque vos puedes ser empático, pero la empatía no significa que tengas que hacer algo por el otro. Es algo que yo he aprendido en Customer Service. Vos pues no, pues lo siento mucho, no, si te sientes mal, no, si aquí estoy para pero no tienes que hacer por el otro. Y creo que ahí está un poco lo que decía Miguel, ¿no? Como que saber usar esa energía del héroe. Tú no tienes que salvar a todo el mundo, porque al final tú no puedes salvar a la gente de sí misma. Entonces, eso era. Dale, Manu. Además de que la energía psíquica es ilimitada, ¿no? O sea, no es como que podemos creer que, ay, yo salvo por aquí, salvo por allá y salvo a todo el mundo y forever, o sea, no. O sea, hay que saber qué batallas emprender, ¿no? ¿De qué se Sí, y estará yo también cansando el escuchando, mundo? yo escuchando a Vane se me llega, pues, pienso algo y es, a ver, nosotros nos enamoramos del cambio porque de cierta forma lo necesitamos, ¿no? O sea, nosotros queremos cambiar el mundo porque queremos vivir en un mundo mejor. Y muchas veces planteamos esto de como, bueno, cuando el mundo cambie, yo cambio, o cuando el mundo esté bien, yo voy a estar bien, o cuando el mundo sea como yo quiero que sea. Entonces yo creo que un poco de esto es, bueno, hacernos responsables de nuestro microuniverso, ¿no? Operar desde ese microuniverso, y eso de cierta forma yo siento que influye, ¿sabes? Nosotros no somos seres aislados, somos parte de una red. Yo siento que lo inmaduro aquí es cuando uno quiere cambiar el mundo, pero no se está cambiando a uno, la verdad. O cuando uno está proyectándose afuera y no está proyectándose hacia adentro por un lado. Y por otro lado, yo creo que todo eso tiene que ver con una perspectiva completamente ontológica y es entender que la energía todo el tiempo se está transformando. Entonces, entrar dentro de esa lógica, de ese sentir, ¿no? De estoy en constante transformación, no tengo por qué quedarme pegado a estructuras, tampoco las que estoy haciendo en este momento van a ser para siempre, ¿no? Sino que estar en sintonía de un constante cambio y de que, como decía Vane, ¿no? Esta idea me permite transformar esto, pues entonces conecto con las personas y permito la transformación y vivo la transformación, que es un poquito lo que yo le decía a Miguel hoy cuando nos vimos. Miguel, ¿vos no sentís que este curso en cierta forma lo estamos viviendo en carne propia? Porque la verdad, a mí este curso me ha transformado, o sea, me ha transformado. Cada clase que hemos preparado, lo que está por detrás, lo que hemos hablado, lo que hemos compartido acá, ha sido como, uff, después de este curso yo no soy igual. Entonces, es eso, ¿no? Hemos querido proponer lo que nos mueva a nosotros, lo estamos haciendo, nos sigue movilizando y nos va a seguir moviendo. Y es así de breve. Quizás acá vinieron 10 personas, 12 personas, ya. A cada uno de nosotros aprendimos entre todos y la energía se sigue moviendo. Entonces yo creo que así, no sé, así lo veo un poco Fabián y Fabián. tratamos de ir cerrando para poder continuar. Sí, de hecho, un poco, pues, es en torno a todo lo que se ha dicho y de acuerdo mucho con Yael, porque de hecho considero que el héroe surge de uno mismo y de la pedagogía de uno mismo. Por ejemplo, en los talleres que tengo con los diferentes niños, niñas y adolescentes, uno de ellos se llama el viaje del héroe. Entonces es un viaje hacia uno mismo y todo gira en torno a ello, porque todo el tiempo estamos pensando como en el otro, en mi amigo, en mi compañero, en mi pareja, en mi familia, pero el punto central es uno. Es decir, si uno mismo, como ese punto central, es el héroe y logra de alguna manera sanar todo lo que pasa con ese centro, pues ya podrás dar mucho a la sociedad y pues al contexto donde te relaciones. Y ahora agrego algo muy personal y es que hace algunos años o incluso décadas yo pensaba en eso idílico, en eso de un mundo perfecto, en un mundo donde todos estemos bien, un mundo donde todos nos sintamos bien y efectivamente con la experiencia laboral y de vida, pues te chocas con lo que pasa, te chocas con una realidad, te chocas con
con algo que incluso es ajeno o ha sido ajeno como a tu contexto. Ya enfrentas otras realidades e identificas un poco que el hecho del héroe es fundamental trabajarlo, pero desde uno mismo. Un poco para resumir todo ello. Así es, Fabián, aunque ya vamos a ver, pienso yo que el tema del héroe nos movió, qué lindo que nos mueva el tema del héroe, y es una figura psíquica importante, pero que ya la vamos a entender al final en una dimensión más profunda. Porque como les digo de una u otra manera, desde lo que nos dice Carl Jung, en un momento el héroe debe de morir. Y vamos a tal vez darle forma también desde allí. Entonces, pero vamos a seguir. Y era lo que iba a decir antes de la participación de Álvaro, y es mucho de lo que estamos haciendo el día de hoy aquí es nuevamente esa analogía de la píldora roja o la píldora azul. La píldora azul es seguir durmiendo en ese inconsciente colectivo o en nuestra propia inconsciencia. Y la píldora roja es un paso hacia la conciencia. Y entender la conciencia implica entonces mirar hacia adentro y entender la propia inconsciencia. Entender lo que no se sabe muchas veces que hay dentro, ¿no? Si nos referimos a esos conceptos de la ignorancia que hablamos, ¿no? Muchas veces no sabemos que no sabemos. Entonces, tomar la píldora roja, que es lo que ustedes simbólicamente tal vez estamos haciendo en estos momentos, todos estamos haciendo este asunto de tomarnos la píldora roja, implica entonces ese gran viaje que hace Neo. No quiero ver esto, pero debo de ver esto. Y eso es la integración de los opuestos. Es el segundo título de lo que estamos hablando el día de hoy. La encuentro con la luz implica entonces integrar la oscuridad e integrar la luz de lo que somos. Y para eso tenemos un concepto que nos gusta mucho, es un concepto polémico, es un concepto interesante y haciéndole homenaje a la propuesta junguiana y retomando a Jung diciendo, él dice que dentro de toda mujer hay un hombre y ese es el animus. Y dentro de todo hombre hay un ánima y esa es su mujer interior. Él lo toma en ese grosor de palabras, en decir hombre y mujer está dentro. Yo soy me gustaría usar tal vez una adaptación y una traducción de este concepto y es entender de que hay feminidad y hay masculinidad dentro de nuestra conciencia, de nuestro psiquismo, de nuestro actuar, de nuestro cuerpo. Y entender aquí que para mí el tema de estas polaridades, ánima y animus, es entender de que yo lo veo así realmente, rápidamente. Hay una conciencia masculina y hay una conciencia femenina. Mi conciencia masculina tiene unas cualidades y una forma de ser y mi conciencia femenina tiene otra. Mi conciencia femenina es más intuitiva, mi conciencia femenina es más expresiva, mi conciencia femenina coge la luz y la transforma en vida. Mi conciencia masculina es más bien ese gran logos, ese gran pensamiento que me guía mi acción y que me hace saber cuál es mi centro constantemente. Pero eso es un tema grande y le doy la palabra a Jai, que él lo ha trabajado bastante. Vale. Esto ha sido motivo de largas conversaciones con Miguel, inclusive peleas. Diga lo que usted dice, lo que usted quiera decir y yo digo lo que yo quiero decir. Pero bueno, les cuento que esto ha sido temas de tardes, noches, dialogando y hablándolo. Bueno, yo creo que aquí sería interesante traer a colación primero el concepto de psicopatología de Jung, porque Jung estudió como psiquiatra, ya como de cierta forma procesos clínicos que acompañó. A diferencia de Jung, lo que va a explicar Jung con respecto a la neurosis, en torno a qué es la psicosis, en torno a qué es un trastorno psicológico, lo que va a hacer Jung de una perspectiva muy oriental, muy desde la gran sabiduría que entendió Jung con respecto a la energía, lo que nos va a decir es una persona que tiene un brote psicótico es una persona que se polarizó energéticamente. ¿Qué significa eso? Que hay equilibrios energéticos. Así como hay locura, hay sabiduría, así como hay razón, hay desorden, así como hay caos, hay orden. Lo que sucede cuando entramos en un brote psicótico es que se nos polarizó la energía y nos rayamos con algo. Punto. Nos fuimos mucho por un punto energético. Esto de una forma muy light, ¿no? Explicándolo. Pero el tema es esto. Yo nos va a proponer que nos polarizamos. Entonces, ante una herida muy fuerte,
de cierta forma podemos empezar a pensar que el mundo es lo peor, que el mundo es una tragedia, que realmente toda mi vida va a ser un desastre, que todos siempre me van a abandonar, siempre me van a rechazar, siempre van a ser injustos conmigo. No, me fijé energéticamente en ese punto, ¿cierto? Por otro lado, también puede ser que algo me generó placer y entonces empecé a pensar que el mundo es pajaritos, que voy a salvar el planeta, que todo el planeta quiero que sea de una sola forma. Yo veo mucha gente por ahí que yo digo, esa gente está súper polarizada, porque están por ahí planteando de que viene la... Bueno, no sé. Yo creo que puede venir nueva humanidad, pero yo siento que la nueva humanidad siempre ha sido, siempre viene una nueva humanidad porque siempre estamos transformándonos. Entonces, muchas veces yo veo gente muy polarizada que está por ahí como, no, es que ya yo soy, bueno, y está bien, o sea, cada quien, ¿no? O sea, sin juzgar. Pero lo que yo veo es que de cierta forma se polariza la energía. ¿Qué sucede? Hay personas que están por ahí solamente hablando de luz y no hacen todo el trabajo de enraizarse, materializar, trabajar, establecer límites, construir. Entendamos que hay desigualdad social, entendamos que hay una cantidad de temas, ¿no? Hay problemas raciales, en fin, una cantidad de temas. Todo esto lo llevo a colación para hablar del ánima y el animus por el tema de que Jung, de cierta forma en un contexto histórico donde no se planteaba el tema de género, donde no se planteaba el tema de la diversidad sexual, empieza a indagar en este tema. Obviamente hoy en día esto es un tema muy polémico a tratar, no polémico, no diría polémico, sino que es un tema a tratar con pinzas, porque hoy el tema de género y de diversidad sexual se ha ampliado muchísimo la investigación. Pero Jung desde su contexto histórico logró hacer un gran avance y es lo que decía Miguel. Jung se da cuenta que en la vida psíquica de un hombre hay un arquetipo femenino y se da cuenta que en la vida psíquica de una mujer hay un arquetipo femenino. Hoy en día esto se puede pensar de muchas otras formas, nos vamos a quedar de la perspectiva junguiana. ¿Por qué? Porque Jung toma esto de la investigación que hizo a lo largo de muchos años a través de la alquimia. Lo que lograron darse cuenta los alquimistas en la Edad Media fue que el proceso máximo de autoconocimiento llevaba a una androginia, donde, no sé si han visto el arte de alquimia, donde literalmente hay un ser mitad reina, mitad rey, mitad mujer, mitad hombre, con falda y pantalón. Él, al darse cuenta que los alquimistas que durante siglos estudiaban el autoconocimiento desde una perspectiva muy particular, ¿no? Inclusive desde el tema de la química, el estudio de los metales, de los astros, todo, que para que él identifique que este era el punto máximo, él empieza a darse cuenta de que la psiquis es andrógina, ¿ya? ¿Qué significa esa androginia? Significa que hay masculinidad, hay feminidad, hay oscuridad, hay luces, hay opuestos. La psiquis, de cierta forma, es contradictoria. Por más de que queremos ser buenos, tenemos una sombra que de repente quiere clavar el cuchillo al de al lado. Por más de que queramos salvar el mundo, por otra parte queremos destruirlo. Porque es muy chistoso, toda la gente quiere salvar el mundo, pero en su casa la vaina está pesada. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que la vida psíquica, tanto individual como colectiva, es contradictoria, ¿ya? De que, por ejemplo, una persona puede decir que Putin está tratando de salvar el planeta y salvar, y el otro puede decir, no, es que la verdad es que puede ser el enemigo y puede ser el nuevo Hitler. Entonces, el campo de interpretación de la vida psíquica es completamente diverso, completamente mixto, completamente contradictorio, y Jung logra, digamos, a través de muchos años de investigación, llegar a este concepto. Pero bueno, desde su perspectiva terapéutica, lo que nos plantea es, bueno, reconciliémonos un poco con nuestro puesto, ya con eso que hemos pensado que no es parte de nosotros. Entonces, en la historia, imaginemos unas historias y décadas de machismo, ¿no? Que yo le dijera a un paciente, hombre, no es que adentro suyo hay una mujer. Hoy en día es un poco más normal pensarlo, ¿no? Pero realmente en su época, es inclusive hoy en día, o sea, que yo le diga a mi familia, no es que adentro mío hay una mujer, es como, ¿qué le pasó a este man? O sea, que se va a llamar Pamela y se va a poner tacones y se va a salir a fumar, no sé, y el que lo sienta así, que lo siente y que lo experimente. Yes, girl. Pero, sí, o sea, y me encanta hacer drag de vez en cuando. Pero el tema es este, ¿no? Es qué significó en su época que Jung dijera esto y cómo hoy eso se puede pensar de muchas formas y cómo realmente puede ser liberador permitirnos ser un opuesto y una cosa que siempre negamos y que de cierta forma sea parte de nuestra vida psíquica. Esto en todas las dimensiones, tanto desde emociones, como géneros, como sentimientos, pensamientos, etc. Miguel. Para complementar entonces este concepto de ánima y animus, y lo podamos llevar tal vez a una dimensión práctica de cómo entender estos dos conceptos, empezando por el animus, las personas encarnadas en un cuerpo de mujer. El ánima y el animus son una función del inconsciente. Él va a decir,
sea, nuestra conciencia se formó y vemos, bueno, me reconozco como mujer, me reconozco como hombre, dependiendo cada persona, ¿no? Pues generalmente nazco en cuerpo de hombre, me reconozco como hombre, nazco en cuerpo de mujer, me reconozco como mujer, conscientemente. La polaridad, la inconsciencia, toma forma opuesta, es decir, forma masculina, para representar todo lo que está inconsciente en las mujeres. Entonces, el animus, que es la masculinidad inconsciente de las mujeres, está caracterizado con una gran carga simbólica de lo que es el padre, de lo que es ser hombre. Entonces, generalmente las mujeres, entendamos ya el contexto, las mujeres, inconscientemente están más motivadas o impulsadas al deber ser. Entonces, como que, ay, ¿qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? O las normas, las leyes, el gran padre, ¿no? El patriarcado, la ley. ¿Cómo entonces es importante que las mujeres de una u otra manera asuman el propio padre dentro de sí? Asumir su propio deber ser es el que ellas decidan de qué es su deber ser. Nada externo a ellas, sino que puedan abrazar esa masculinidad, abrazar esas leyes que ellas mismas puedan crear, que es mucho el momento en el que estamos de una u otra manera y que yo no estoy muy metido en el movimiento feminista, no estoy diciendo que no sea, o sea, uy, me metí en un, sentí como, uy, ¿dónde me estoy metiendo? No, pero lo que digo es lo que está pasando. De una u otra manera, las mujeres en estos momentos están tomando las riendas de sus propias leyes y eso es la integración del ánimo, de una u otra manera. Por eso ese movimiento se está despertando. En el hombre, por el contrario, el ánima en los hombres, nazco en cuerpo de hombre, mi conciencia se ancla en una figura identitaria de hombre, el opuesto, compensatorio y complementario es el ánima, y es también entonces esta parte femenina. Entonces, en maneras prácticas, inconscientemente, los hombres, porque a veces yo no soy muy rabioso, pero la rabia en el hombre, ¿no? O la tosquedad en el hombre, de una u otra manera, esa tosquedad es emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo a los hombres les cuesta integrar la feminidad que está caracterizada por las emociones, por lo simbólico, por lo flexible? Eso al hombre lo asusta, no lo sabe manejar y por lo tanto o huye, lo niega o actúa desde la rabia. Entonces, muchas veces estas son las características normales normales de las personas del común, porque todavía no han integrado su polaridad. Y lo lindo, lo bello, porque para ir acotando en tiempo, es que cuando integramos estas dos polaridades, se nos empieza a abrir el centro. Y es la propuesta central de Carl Jung. Y hay un arquetipo central. Dice, hay un centro de nuestro universo. Antes de revelar ese centro, dale, Vanessa, rápidamente. Pues yo no sé, yo viendo hacia como dónde van como estas nuevas generaciones, o sea, no ni siquiera los que ahorita tienen como, yo no sé, 17 o algo así, sino los que tienen como 14 y toda esta nueva dinámica de lo no binario. Sí. Es como que, pues yo lo que veo es que básicamente, pues cuando los millennials ya lleguen a poder ostentar cargos de poder y cambiar la vaina, pues les vamos a pavimentar el camino para que ellos ya lo vivan como una realidad. O sea, nosotros vamos a desgastar de eso hablando en congresos, senados, empresas y el rollo, y ya esa generación va a poder vivirlo sin explicaciones y pues yo creo que estas nuevas generaciones ya tienen como que muy compactado eso de una manera muy, no sé, como natural. Como que Sí, es que como, ya están en otra nota, o sea, esa gente ya luego va a tener quién es más humano que robot y quién es más robot que humano y bueno, entonces eso ya va a ser otros tipos de... Y yo por eso me peleo con esta teoría, inclusive amando a Jung, es como, a ver, Jung toma esto también de las tradiciones orientales. Oriente, todo el taoísmo, las tradiciones orientales eran mucho del concepto de unidad y de la misma unidad se desprende la dualidad, ¿no? Entonces, casi todo el pensamiento occidental y oriental está pensado en un binomio, ¿ya? Todo.
Y de cierta forma, a partir de ese binomio se ha pensado la filosofía, se ha pensado la ciencia, la política, toda la realidad está estructurada en función de este binario. Jung no se escapa de eso. Sin polemizar tanto y sin dejarnos, porque tenemos que hacer todo un taller para que podamos seguir con lo que queremos proponer. Yo lo veo así de una forma muy metafórica en este momento y es, así como hay uno, hay dos, hay tres y hay infinidad de colores y de posibilidades, como la bandera que tiene Álvaro atrás. O sea, así de sencillo. Entonces, nosotros estamos todavía demasiado programados en cuerpo de hombre, mujer de hombre, femenino, masculino, uno, dos, y es infinidad de posibilidades. Yo me quedo con una propuesta que hace poco vi un psicoanalista y es, así como cada cuerpo hay género, así como cada género hay sexualidad. Ya. Y esto nos abre una infinidad de posibilidades, una infinidad de conocimientos, una infinidad de relaciones, una infinita posibilidad de arte, ¿ya? O sea, hacer del cuerpo una obra de arte de una forma muy particular. Yo por eso, Jun, muchas gracias por tu ánimo y tu ánimas y todas tus cositas y todas tu... Me encanta, gracias por decirle a la época, a la gente de tu generación que había una mujer por dentro y todo, pero estamos en otra generación y los que tienen 15 años ya vienen con otro chip y esto ya eso no, tú vas a quedar como un abuelo cool, ya, así lo veo yo. ¿Por qué? Yo literalmente ahorita estoy trabajando más o menos con 5 chicos, 12, 13, 14 años y todos llegan, inclusive sin inclusive ser un tema de orientación sexual. Yo no me siento ni hombre ni mujer, punto. Desde la primera cita y es como, para mí es un honor acompañarte, la verdad. Así que bueno, ya tratemos de seguir para no quedar, no es un curso sobre género. Jung nos dice, y, y es algo que yo creo y experimento, y es el centro. Y hay un arquetipo central. Entonces, hacemos la pregunta, pero antes de hacer la pregunta, miremos esta imagen. ¿Cómo se llama? Está Sí, re bonita. nos olvidó colocar el autor, es de Alex Gray. No sé la obra, pero creo que no recuerdo el nombre de la obra, pero es de Alex Gray y es un artista maravilloso. Arquetipo de sí mismo. ¿Qué creen? ¿Qué les llega? Rápidamente. Vanessa, ¿tienes la mano levantada? Vale. Pienso yo que el arquetipo del sí mismo lo podemos denominar, es decir, llamar, de muchas maneras. Y lo podemos rescatar de muchas tradiciones porque muchas tradiciones culturales a lo largo de la humanidad han hecho referencia a este gran centro organizador de la realidad individual en relación al universo. Algunas religiones, algunas tradiciones las llaman el gran hombre, el gran ser. Jung le va a llamar arquetipo del sí mismo. Podríamos hablar yo lo llamaría desde mi literatura, desde mi discurso, yo la llamaría el Dios interior, la conciencia superior, porque Jung en últimas nos va a decir que es el sí mismo que está en nosotros, es también el sí mismo que está en los otros. Y es ese centro individual, ese microcosmos dentro de nosotros que está en directa relación al macrocosmos. Esto es un concepto profundo. Estos son los bordes de la psicología, de una u otra manera, lo que estamos proponiendo el día de hoy, a miras de lo metafísico y de lo espiritual, pero que tiene en Jung un estudio riguroso de no solo lo que él mismo ha experimentado como persona, sino también en su experiencia como terapeuta, porque él fue terapeuta por muchos años de su vida y logró identificar de que hay un arquetipo en las personas, central, en los seres, y este es el arquetipo del sí mismo. Estaba viendo las imágenes chiquitas y tiene un niño, una mujer y un hombre, como en el centro. Ajá. Qué locura, o sea, aquí está todo. Sí. A mí me llama mucho la atención de la imagen, es todas las figuras que tiene alrededor
¿verdad? Y que han hecho parte de nuestra historia, del mundo como tal, ¿cierto? Entonces, ver cómo cada persona ha sido fundamental para construir y al final se centra en él. Y un poco lo que dice Manuela es eso que aparece en el centro, Somos una misma especie. exactamente, y como tal el universo Sí. envuelto en tanta gente. Está muy chévere la imagen, muy bonita. Y tiene esta postura que se utiliza mucho como en el cristianismo, ¿no? Como de sanación y como de higher self, pues. Sí. Está bien interesante. Si ustedes ven en la mitad del planeta, justo en el centro de lo que está señalando el arquetipo es Jesús. O el Y Cristo, para ¿no? la... Yo Es lo Cristo, interpretaría como perdón. Cristo. Sí, Cristo, no Jesús. Es Cristo. Y de hecho, la obra se titula así, es considerado el Cristo de Alex Gray, es la versión de Jesucristo que hace Alex Gray. Y aquí, Eh, un poquito de para contexto Jung, para, qué pena ya ahí la diferencia entre Jesús y Cristo, que me parece importante como hacerla rápidamente, y es Cristo, la energía crística, o sea, Cristo no es una persona, o sea, Cristo no es una cara. Cristo, de una u otra manera, es una energía que podríamos igualar al arquetipo del sí mismo. Jesús como hombre histórico o religioso, cada uno lo asume, o espiritual, cada uno lo asume como una persona histórica en el desarrollo de la humanidad. Lo que podemos aprender del estudio de esa vida es que él encarna a este arquetipo del sí mismo entendiendo como el hijo de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Él era Jesús, pero en su proceso de evolución llegó un momento en donde se identificó tanto con el macrocosmos que entendió que en su microcosmos habita el universo. Y de ahí nace esa filosofía del Padre está conmigo, la Madre está conmigo y yo soy el hijo de este gran universo. De una u otra manera, eso es Cristo, a diferencia de Jesús. Jesús fue la persona, Jesús fue como tú, como yo, pero que se dio cuenta y se entregó a este arquetipo del sí mismo, que es el macrocosmos, que es el macrocosmos en el microcosmos, y desde ahí empezó a hablar, y desde ahí empezó a hacer lo que hace. Y se dice que el retorno de Cristo, de hecho lo hablábamos con Yael ahora, de hecho me lo dijo él, pero que es algo que lo he leído y lo he sentido, y es que se dice que Cristo va a volver, pero y no va a volver en una persona. Nos vamos a dar cuenta de que Cristo está en nosotros. Y no quiero que no es nada religioso, créanme, yo no soy religioso en ese sentido, sino que utilizamos esta palabra de Cristo para denominar esta realización de que el macrocosmos está en nosotros, de que somos hijos de este universo, hijas de este universo, y si somos hijos de este universo, nuestra habilidad principal es crear. Creemos nuestra vida. bueno, lo que nos va a decir Jung es que en cada cultura eh, suele haber un personaje que encarna el arquetipo del sí mismo. Por lo menos en la tradición judío-romana, uno de esos personajes va a ser Jesús, ya como personaje histórico, que es lo que Miguel dice. Parte de todo esto de las tradiciones místicas en torno a Jesús, en torno a la vida de Jesús como maestro y en torno a su enseñanza, pues va más allá de la institución religiosa, por supuesto, o sea, más de la institución católica. Jesús como maestro, como filósofo, como pensador, como místico, ha sido estudiado por muchas tradiciones de muchas formas, inclusive dentro del paganismo. Em, hace un tiempo leí un poco una obra que hablaba que en el momento en que Jesucristo está en la cruz, que dice, Dios o Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se entrega, es el momento mismo en que Jesús deja de ser Jesús y entra en la experiencia crística. ¿Ya? Pasa ese momento de transición entre una experiencia de él como humano encarnado a una experiencia superior, ¿no? Todo esto lo vamos a ver a ver, yo por lo menos como pues a mí me gusta estudiar la religión, yo sí me considero una persona religiosa, me considero una persona que, a mi forma de entender la religión, me encanta estudiar religiones. Eh,
la experiencia crística, o lo que el cristianismo llama como experiencia crística, o lo que los místicos llaman como experiencia crística, se ha tratado de nombrar de muchas formas en muchas culturas. Por ejemplo, tenemos el concepto de nirvana en el budismo, tenemos el concepto de Tao en el taoísmo, que también es una experiencia, el Tao también es una experiencia, es mucho más que eso. Y cuando nos ponemos profundos a indagar sobre todos estos conceptos, nos vamos a dar cuenta de que ninguna cultura puede decir qué es. O sea, ninguna cultura te puede conceptualizar en palabras qué es la experiencia del Tao, qué es la experiencia crística, qué es el nirvana, ¿ya? Porque son experiencias. Lo que hizo Jung en su genialidad fue decir, esto es un tema de investigación psicológica, esto se puede pensar desde la psicología, ¿ya? Por eso Jung se dedica a estudiar religión, espiritualidad, el misticismo, la alquimia, y eso fue el gran quiebre que tuvo él de Freud, que Freud se quedó en, no, el inconsciente individual, la patología, la perversidad, la sexualidad inconsciente, y Jung dijo como, amigo, tenemos una cantidad de cosas por investigar, no solamente está eso. Entonces, tenemos un poco esto, ¿no? ¿Qué son estas experiencias? ¿Cómo les llamamos a estas experiencias? ¿Con qué nos conectan estas experiencias? ¿No? ¿Por qué digo todo esto? Porque para mí, como yo lo denomino, para mí Jesucristo es un filósofo que vino a plantearnos una experiencia posible que experimentó, llegando al punto en que logró encarnar su conocimiento, ¿no? Como muchos otros, yo considero que hay muchas mujeres que brujas murieron en la cruz, literalmente, porque no solamente Jesús ha muerto en la cruz, a lo largo de la historia han matado una cantidad de maestros, de filósofos y de místicos en la cruz y los han quemado vivos y que también han logrado tener unas experiencias que ni siquiera son nombradas o documentadas en la historia, ¿no? Sócrates también es asesinado, ¿ya? Muchos maestros han sido asesinados, masacrados, acribillados por su conocimiento y por su experiencia también, porque no es un conocimiento solamente racional, sino que es una experiencia que de cierta forma es encarnado por un cuerpo y comunicado y después se intenta invisibilizar, negar, etcétera, porque de cierta forma transforma la realidad, transforma el orden, transforma esas lógicas que son de su época, ¿no? De una forma muy particular. Pero acá nos quedamos simplemente con un concepto que hablábamos con Miguel hoy, y es el tema de los estados expandidos de conciencia, los estados alterados o lo que llaman alteración, ¿no? Porque cuando uno dice estado alterado de conciencia es porque hay un estado normal y se altera, ¿no? Si rompemos el estado normal, pues casi todos estamos en estados alterados de conciencia todo el tiempo. Pero obviamente uno no va a ir a decir esto a la universidad porque entonces ya el man está loco. Bueno, en fin. Pero bueno, el tema es que hay estados expandidos de conciencia y esto nos lleva a algo que se ha planteado ahorita después de las investigaciones de Jung y es no solamente hay un inconsciente colectivo, sino que hay una conciencia colectiva y también hay unas supraconsciencias colectivas, ¿ya? Que no cualquier persona accede a estas experiencias, a estas redes de información, a estas experiencias, a estas dimensiones, niveles energéticos, niveles de conciencia, porque requiere una preparación, ¿ya? Por eso detrás de Jesús hay una preparación de toda una vida, por eso detrás de un maestro de budismo hay toda una preparación de vida, detrás de un maestro taoísta hay toda una preparación de vida, porque requiere literalmente una desprogramación, una purga, una desintoxicación, etc. Miguel. Vale, pero entonces vamos trayéndolo aquí. Vamos desmitificándolo, despersonalizándolo con las figuras externas, porque lo que yo creo y lo que les comparto es que este sí mismo está en Manuela, está en Vanessa, está en Yael, está en Álvaro, está en Fabián, está en Paula y están todas las personas que van a recibir esta información. Ese arquetipo del sí mismo está en cada uno de estas personas, en cada uno de nosotros, en todos. Esa idea de Jung, ese gran descubrimiento de Jung, es que en el inconsciente está la gran sabiduría de nuestra especie, está la gran sabiduría de la vida. Y hay una forma de interactuar con esa gran sabiduría que no es desde la razón necesariamente, no es solo desde el pensamiento. Recordemos esa frase que a mí me ayuda a entender mucho la vida y es: Occidente se piensa a Dios, Oriente experimenta a Dios. Para experimentar este arquetipo del sí mismo, hay que integrar los opuestos, mirar hacia adentro y entender un poco más el simbolismo. Bueno, esto ya es más junguiano y es de la teoría junguiana y es entender el simbolismo de los sueños, por ejemplo. Pero para poder tener un primer acercamiento,
a este arquetipo del sí mismo que yo afirmo que está en ustedes y que vale hongo si yo lo afirmo o no. Lo importante es que ustedes decidan o no si es verdad o no, y eso ya es libre albedrío. Pero la idea es que hoy tenemos preparado una pequeña actividad para poder empezar a formar nuestro propio arquetipo del sí mismo. Porque en cada uno es lo paradójico y es lo difícil, y por eso esta idea a veces no es para todo el mundo en su momento, sino que llega cuando deba de llegar y llegará de la manera en que deba llegar y al nivel que podamos llegar. Pero es entender de que nuestra individualidad bueno, lo que ya hemos dicho, microcosmos, macrocosmos, pero que cada uno tenemos una individualidad. Y para entender nuestro sí mismo dentro de nosotros, llámele como quiera, alma, el Dios dentro de nosotros, esa gran persona que queremos ser, vamos a realizar esta actividad. Personas, seres que aman y respiran. Vamos a coger papel y lápiz y colores. Escarcha, óleo, acuarela, lo que ustedes quieran, plastilina. Yo bajo rapidito por eso, ya vengo. Vale. Si alguien más necesita ir rápidamente, este es el momento. Y si quieren pueden ir leyendo la consigna. Yo en estos momentos también la voy a leer. Y es dibujar una figura humana y ubicar en los pies y piernas, es decir, extremidades. Ustedes verán si son en los pies, si son en las piernas, o si en los pies y piernas. Ah, no, sí, es en los pies o piernas, las manos, el estómago, el corazón y la cabeza. Diferentes símbolos que representen un poder, habilidad, de lo que eres, así como de lo que te gustaría ser.